empezar con homeschool y ahora pues también se dedica a dar asesorías, ¿verdad? Bienvenidos a todos. Pues como una breve introducción, Melissa, ¿nos puedes explicar qué es homeschool, verdad? Porque hay una duda pues que se ha dado gracias a estas circunstancias que estamos viviendo en donde muchos de los colegios pues están llevando la escuela a la casa, ¿verdad? Pero de una forma muy literal, en donde tienen clases presenciales con los maestros, ¿verdad? Los padres tienen que conectar a sus hijos a estas clases y pues crea un desgaste y también pues una situación que se ha escapado también de nuestras manos, ¿verdad? Y de todos en general con respecto a esta pandemia, y es que nuestros hijos de un momento a otro, sin planearlo, llegaron o llevaron el colegio a la casa. Y literalmente, ¿verdad? A través de pantallas todos los días, ellos están a través de Zoom, ¿verdad? Por lo general, un medio como este, transmitiendo y recibiendo información de sus maestros y compartiendo pantalla con otros compañeros. Pero ¿es realmente esto homeschool? Pues eso es una de las cosas que queremos hablar el día de hoy. Y pues para comenzar, esta palabra de homeschool, ¿verdad? O el término es un término norteamericano, que digamos traducido literalmente se podrá entender como escuela en casa. Pero realmente lo que está sucediendo ahora no es ni parecido, ¿verdad? A lo que nosotros como familias que hacemos este tipo de educación vivimos a diario. Por el contrario, ¿verdad? En ninguna de las ocasiones en las que nosotros tenemos actividades de homeschool a diario, los niños tienen que estar sentados por largas horas al día para poder recibir información de parte de un tutor o maestro. Por el contrario, son un sinfín de actividades variadas. Entre ellas pueden ser actividades al aire libre, actividades como visitas a museos, actividades de convivencia con otras familias que también hacen este tipo de educación o bien con familiares, amigos, en virtud de tener una convivencia y una actividad de aprendizaje distinta. Pues el concepto que personalmente yo le daría al tema del homeschool o la educación en casa es educación en familia. Es que los padres asumimos, sí, la responsabilidad de acompañar a nuestros hijos en su proceso de aprendizaje, pero no precisamente somos sus maestros, ¿verdad? En ese sentido, pues yo quisiera contarles mi experiencia personal con respecto a lo que yo he vivido durante estos 5 años con mis hijos. Tengo, el mayor de mis hijos tiene 12 años, fue desescolarizado hace 5 años, ¿verdad? Y en esa época, pues él empezaba la etapa de la primaria. Y muchas de sus habilidades, como por ejemplo aprender a sumar, restar, aprender a leer, escribir, ya él había adquirido ese conocimiento en el colegio. Sin embargo, cuando nosotros decidimos tomar esta decisión de salir del sistema tradicional de educación y asumir esa responsabilidad, nosotros nos allegamos a un currículum, ¿verdad? Basado siempre en el currículum nacional base, para que él siguiera aprendiendo los mismos temas que pudo haber aprendido en el colegio. Luego, más adelante, durante los siguientes años de homeschool, fuimos descubriendo otras alternativas, otras corrientes que existen dentro de este mismo movimiento de educación. Y entonces, poco a poco, pues hemos ido evolucionando en ese sentido, al punto que hoy por hoy mi hijo mayor se basa y dedica parte de sus actividades de aprendizaje a cuestiones que son de su interés. Por ejemplo, actualmente él está desarrollando su proyecto de su canal de YouTube para desarrollar un juego particular que le llama mucho la atención, en donde él aprende muchos principios de programación, de geometría, y él basa su educación en este tipo de alternativa. Pero y nosotros... ay, perdón, Melissa,
Realmente homeschool tiene esa libertad, ¿verdad? Ustedes están llevando la escuela a la casa, pero no es llevarse la estructura de la escuela, ¿verdad? Con timbres, con periodos, aunque eso depende de cada familia, ¿verdad? Es lo que nos contaba Melissa, es que ella adaptó a sus necesidades y a los intereses de su hijo el currículo que quiere, pues, que va a abordar con su hijo, ¿verdad? Pero, pues, es completamente adaptable a cada familia, ¿verdad? No, no tiene que ser así, no hay una regla, una estructura, sino que eso es lo bonito de homeschool, que respeta, ¿verdad? Esas características individuales de cada niño y pues nos permite tomar decisiones a partir de eso. Exacto, exacto. Pues contar esa anécdota, digamos, breve con uno de mis hijos, esa experiencia, para retratarles que realmente no es que homeschool como tal signifique que nosotros nos convirtamos en los maestros de nuestros hijos. Simplemente acompañamos el proceso de aprendizaje de nuestros hijos, así sea que nosotros nos inscribamos o llevemos el currículum o las actividades de aprendizaje de nuestros hijos a través de un colegio o institución avalado por el Ministerio de Educación, o bien que nosotros tengamos un currículum personalizado que bien pueda estar avalado por el Ministerio de Educación o por una institución internacional y nosotros acompañar el proceso de educación de nuestros hijos. Así que, en conclusión, el homeschool no es lo que está sucediendo ahora con muchos de los estudiantes que están teniendo largas jornadas frente a la computadora, recibiendo información de parte de sus maestros, incluso sentándose a la computadora vestidos de uniforme y teniendo recesos dentro de su propia casa para poder seguir con la maratón de transmisión a través de Zoom, sino que el homeschool es una actividad de aprendizaje en el entorno familiar donde los padres acompañamos ese proceso de aprendizaje. Definitivamente lo que están viviendo los padres ahora es muy desgastante, ¿verdad? No, no puedo imaginar tener a varios niños en diferentes niveles y tenerlos que, pues, colocar frente a un dispositivo para que reciban clases. Aparte, pues, no todos los niños aprenden igual, aunque la mayoría es visual y auditiva, ¿verdad? El canal que es pues más común, ¿verdad? Tener esa dominancia, no necesariamente es el de todos los niños. Si tu hijo tiene una orientación o una dominancia kinestésica, es decir, que él aprende con el cuerpo, el estar frente a una computadora creo que se vuelve una tortura, ¿verdad? Entonces, sí tenemos que dejar eso en claro. No es lo mismo homeschool con este tipo de pues de adaptación que se ha hecho en las instituciones educativas, ¿verdad? Ahí sí que no es criticar, sino es aclarar que hay una diferencia, ¿verdad? Ahorita a todos nos ha tocado adaptarnos de una u otra forma y pues los maestros están haciendo un esfuerzo por pues hacer su labor docente por medio de estas plataformas, pero no es homeschool. Exacto. Pues hoy vamos a hablar de varias preguntas que se presentan, ¿verdad? Sobre todo Melissa cuando empieza a hacer asesorías a otras familias interesadas en homeschool, se empieza a dar cuenta que hay muchas preguntas y es por eso que pues decidimos hacer este evento, ¿verdad? Una de las preguntas y muy importantes es, ¿cómo puedo enseñar a mis hijos si no soy maestra, ¿verdad? Si no tengo una formación en didáctica y en pedagogía, ¿cómo puedo venir y enfrentar este reto de educar a mis hijos en casa? Melissa. Perfecto. Muchas gracias, Mónica. Pues bueno, quisiera decirte que una de las primeras preguntas, incluso que yo misma me formulé hace algunos años cuando empecé en esto, fue esto mismo: ¿cómo voy a enseñarles a mis hijos si yo no soy maestra? Y con el tiempo he aprendido y me he dado cuenta de que nosotros como padres, bueno, tal vez principalmente nosotras como mamás, tenemos en nuestra naturaleza divina ser maestras.
Nosotras hemos enseñado a nuestros hijos a hacer muchas de las cosas que ellos hacen hoy en día, cosas tan básicas como aprender a hablar, aprender a caminar. Y pues eso me dio a mí la pauta que yo podía acompañar el proceso de educación de mis hijos. Entonces, en base a eso, pues durante el tiempo yo he ido aprendiendo y evolucionando también junto a ellos, ¿verdad? Y a la par de ese aprendizaje que ellos tienen, yo me he ido dando cuenta que es una cuestión de acompañar el proceso de aprendizaje. Como decía en mi respuesta al principio, aunque nosotros estemos inscritos en un sistema escolar tradicional, siempre acompañamos la educación de nuestros hijos, ya sea con las tareas que ellos hacen por las tardes, y ahora que estamos en este proceso de, de confinamiento, pues también, ¿no? Estamos acompañando el proceso de aprendizaje de nuestros hijos. Pero principalmente, yo considero que nosotros como padres tenemos la capacidad de poder identificar las necesidades de nuestros hijos y facilitar los medios para que ellos puedan llevar a cabo su proceso de aprendizaje, así sea que nos hagamos acompañar de algún tutor, de algún maestro, o que simplemente pues ellos sigan el currículum que dicta alguna institución educativa y que nosotros estemos al tanto de su proceso de aprendizaje. Quisiera citar una cita de uno de los autores de todos estos conceptos del homeschooling y de este movimiento de educación alternativa. Y él se llama John Holt. Y dice lo siguiente: podemos ayudar mejor a los niños a aprender haciendo que el mundo, en la medida de lo posible, les resulte accesible, prestando mucha atención a lo que hacen, respondiendo a su pregunta si la tienen y ayudándolos a explorar las cosas que más les interesan. Entonces, mi invitación con esta pregunta que formulan muchos padres de familia y madres de familia que me han buscado en asesoría es que nosotros debemos y podemos acompañar como padres el proceso de educación de nuestros hijos. No quiere decir que al momento de optar por la opción del homeschool o la educación en casa o educación en familia, nosotros tengamos que ser los maestros de nuestros hijos, porque sin duda alguna esa tarea es muy abrumadora. Simplemente somos los que acompañamos el proceso de aprendizaje de ellos. Es una oportunidad el homeschool para crear personas que son autodidactas. Y es que con todos los medios ahora disponibles, ¿verdad? Con el solo hecho de poder utilizar un celular y acceder a cualquier información, nos permite ser autodidactas, ¿verdad? Hay conocimientos de ingeniería, de ciencia, de psicología, de sociología, todo lo que ustedes se puedan imaginar. El mundo está en nuestras manos, ¿verdad? Entonces, una de las características principales que yo veo en homeschool es esa, ¿verdad? El que una persona no solo tenga la idea de que aprender es sentarse en una silla a recibir de una persona, de otra persona, sino también poder tener un papel activo en su aprendizaje. Exacto, exacto. De hecho, pues los chicos que son educados en casa, está demostrado que son ampliamente autodidactas. Hoy por hoy, por ejemplo, con mis dos hijos mayores, Isaac y Marcela, ellos tienen mucha iniciativa autodidacta. Hay muchas cosas que ellos están aprendiendo que no son precisamente parte de un currículum nacional base del Ministerio de Educación y que ellos por iniciativa propia han buscado aprender, cosas de su interés, que eso es muy importante. Cuando alguien tiene interés en aprender algo, lo aprende y lo aprende de una manera muy efectiva porque tiene un interés genuino por adquirir ese conocimiento y esa instrucción. Entonces, bien dices tú, es una característica también importante, diría yo, que uno de los grandes beneficios, digamos, entre comillas, del homeschooling o la educación en casa, que es que las personas, los niños en este caso, ¿verdad? Se convierten en personas autodidactas y siempre están en búsqueda de conocimiento que les atañe a su interés inmediato. Es curioso porque tal vez con
que las familias que tienen solo un niño o una niña, pues es más sencillo organizarse, ¿verdad? Pero otra de las preguntas es cómo te organizas, ¿verdad? ¿Cómo organizas homeschool? Tú nos Sí, puedes contar con tu experiencia. Como les mencionaba, Melissa tiene 5 hijos de edades diferentes y pues me imagino que es un reto increíble no solo organizar la casa, sino también la educación, ¿verdad? claro, muchas gracias, Mónica. Pues eh, yo al inicio comencé organizándome como, como una réplica del colegio y cuando me recuerdo de estas cosas me da un poco hasta como de risa, ¿verdad? Recordarme un poco de la intentona de réplica que yo intentaba hacer del colegio. Incluso recuerdo que teníamos un par de escritorios, una pizarra, acomodé un espacio, ¿verdad? Particularmente para que pudiéramos tener ahí nuestras actividades de aprendizaje. Y quería tener pues una rutina similar a la del colegio con la misma cantidad de horas. Luego con el tiempo me fui dando cuenta que no era viable, ¿verdad? Porque no lograba sostener por mucho la atención de mis hijos. Entonces, de a poco fui afinando mis técnicas de organización, dándome cuenta que era muy importante, por ejemplo, establecer rutinas con mis hijos, ¿verdad? Pues mis hijos eran más pequeños aún y entonces pude comenzar a implementar con ellos una serie de rutinas básicas y luego pues fui afinando ciertas temas de horarios, ¿verdad? Al punto que hoy por hoy, por ejemplo, quiero compartir con ustedes, este es, por ejemplo, un planificador que yo utilizo, que es mi cuaderno de planificación para cada uno de mis hijos, ¿verdad? Ahí en cada pestaña tengo entonces agendadas las actividades, las necesidades, los materiales que vamos a emplear cada semana. En mi caso, por ejemplo, que esta es mi experiencia, claramente hay muchas más experiencias y pues otras familias que también practican la educación en casa, que tendrán sus propias formas de organizarse, pero en la mía personal, yo empleo un día a la semana, que por lo general es el día domingo, que es para nosotros un día de descanso, en donde ese día cada uno de mis hijos, principalmente los dos mayores, se retiran a meditar un poco respecto a sus metas de la semana. Ellos trabajan en base a metas. Entonces, en función de eso, luego tenemos una pequeña entrevista donde yo tomo nota de las actividades que ellos quieren desarrollar durante la semana, agendamos, creamos nuestro plan de la semana y así es como empezamos el día lunes, ¿verdad? De lunes a viernes, teniendo las actividades que ellos han agendado para su semana, más las actividades que ellos tienen de aprendizaje como idiomas, matemáticas y algunas cuestiones de lectura. Entonces, en ese sentido, te diré yo que esa es la forma en la que yo me organizo. Yo pienso que hay para cada familia diferentes posibilidades de organizarse, pero lo importante es poder organizarse desde el sentido de, como familia, trabajar en equipo y crear una pauta que les dé cierta estructura para poder trabajar desde casa con los niños en una actividad eventual de educación en casa o homeschool. Definitivamente las rutinas son clave, ¿verdad? Porque si estamos queriendo incorporar un sistema, aunque no se parezca a la escuela, no significa que deje de ser un sistema. Entonces sí necesita cierta organización, aunque pues tiene mucha libertad. Para algunos podrá ser la mañana un tiempo muy productivo, pero para otros pues puede ser las tardes. Entonces, no hay una restricción en la forma en la que tú puedes organizar la escuela en casa, pero, bueno, la educación en casa, pero sí es necesario un sistema. Ahora, Melissa nos contaba que algunos eligen pues llevar un currículum de alguna institución, ¿verdad? Yo digo que pues es más sencillo seguir algo que ya está establecido que hacerlo con más libertad. Eso pues ya va a depender de cada uno. En tu caso, Melissa, ¿cómo lo organizas? ¿Cómo ha funcionado para ti? Bueno, con respecto a mis inicios, cuando yo comencé a hacer homeschool, yo sí me adhería a un currículum
basado en el currículum nacional base y avalado por una institución que me diera a mí ese soporte. Eh, Prácticamente en ese sentido, pues uno administra las actividades que los chicos reciben para desarrollar, ¿verdad? Hay varias instituciones aquí en Guatemala que brindan esta opción educativa de educación a distancia, digámoslo así, ¿verdad? Donde bajo el amparo del Currículum Nacional Base y aprobado por el Ministerio de Educación, ellos proveen a sus alumnos no solamente de un currículum, sino de una plataforma o material didáctico a través de libros de texto para que ellos puedan llevar sus estudios, ¿verdad? Si es así, yo pienso que es bastante práctico porque pues uno recibe la pauta de la institución educativa y uno puede ya a nivel de familia organizarse, ya sea con rutinas, horarios. Yo sugeriría hacerlo en un consenso como familia, ¿verdad? Yo le llamaría un consejo familiar, donde uno puede perfectamente llevar las actividades de aprendizaje de los chicos, ¿verdad? Si sea incluso que hayan chicos de diferentes edades, como en mi caso. Yo procuraba pues tener una hora en la que todos pudiéramos estar juntos, digamos, en nuestra área de estudio. Puede ser tal vez la mesa del comedor para muchos, ¿verdad? Donde pudiéramos sentarnos y entonces estar al unísono supervisando las actividades de aprendizaje de cada uno de ellos o aportando y acompañándolos en ese momento. Entonces yo creo que esa es una cuestión de organización familiar, que cada familia es un mundo, ¿verdad? Y que puede perfectamente determinar las necesidades de sus hijos y pues así determinar ya sea la rutina, si es en la mañana, si es en la tarde, que es una de las grandes virtudes de esto de la educación en casa, que permite que podamos adaptarnos, adaptar nuestros horarios, adaptar nuestras rutinas y poder así tener tal vez más eficacia en el aprendizaje de cada uno de los niños o cada uno de nuestros hijos. Así es, y es que es importante y algo muy bonito que también trae homeschool es que la relación, como lo era en otros tiempos, en donde el padre vive más su día a día con sus hijos, es una realidad. Entonces, no solo pues funciona como una autoridad, ¿verdad? Y el quien le enseña los hábitos, sino también hay una relación de aprendizaje. Y es muy bonito porque también ese concepto de familia yo creo que pues se ha perdido un poco, ¿verdad? Porque también cada quien va por su lado, tiene su independencia, ¿verdad? Pero con homeschool se puede incorporar, ¿verdad? Analicemos nuestras necesidades y si sabemos que mi hermano es de esta forma y yo soy de esta, podemos tratar de unificar esta situación. Este live, ¿verdad? Aunque tuvimos unos problemas y no pudimos transmitir por Facebook, igual pues siempre les agradecemos a quienes están conectados. En Zoom hay una parte que es un chat. Los insto, ¿verdad?, a que coloquen sus preguntas porque luego de responder algunas de las preguntas más frecuentes, Melissa va a también analizar, pues, y va a responder las preguntas que ustedes tengan. Entonces, pueden utilizar la parte del chat para colocar sus preguntas y Melissa, pues, va a responderlas más adelante. Hay Perfecto. una pregunta que es muy, muy clásica, que es, ¿qué pasa con la socialización? ¿Verdad? Ya hablamos sobre cómo se estructura la educación en casa y pues todo está dentro de casa, pero ¿qué pasa con esa necesidad tan básica de la socialización? Sí, claro. Sí, es una pregunta muy, muy común y de hecho quisiera partir diciendo que este es uno de los grandes mitos con respecto a la educación en casa o el homeschooling, porque se cree que pues al aislar al niño del entorno que consideramos nosotros donde ellos aprenden a socializar, que en este caso pues sería la escuela o el colegio, consideramos que entonces el niño va a tener dificultades para poder desarrollar sus habilidades sociales, ¿verdad? Cuando crezca más adelante. Y bueno, en fin, ese es un temor que siempre se manifiesta.
Pues yo quiero, digamos, desde mi perspectiva, para quienes me conocen y están presentes aquí en esta reunión, sabrán que mis hijos pues no tienen dificultades para socializar. Tienen sus personalidades claramente, unos de pronto más extrovertidos que otros, pero en general son niños que tienen la capacidad de relacionarse con niños de su edad, con niños menores, incluso con personas mayores o jovencitos o jovencitas, ¿verdad? Cuentan dentro de sus grandes amistades con niños mayores o niñas mayores, incluso jovencitas, y ellas y ellos se relacionan perfectamente sin ninguna dificultad. Entonces, abonado a eso, pues hay varios estudios, ¿verdad? Entre ellos uno de la Universidad de Michigan, que cita que analizando a un grupo de familias que hacían educación en casa, por varios años llegaron a la conclusión que varios de los chicos, de los niños, hijos de estas familias, al llegar a su edad adulta, prácticamente la mayoría de ellos fueron a la universidad, se casaron, tienen familias, muchos de ellos son emprendedores, desarrollan muchas actividades de éxito. Y todo esto confirma que realmente la educación en casa o el homeschooling no es para nada una dificultad para que las personas aprendan o desarrollen esta habilidad social. Por el contrario, yo te diría que pues la primera modelo de relación social que existe es la familia, ¿no? Y pues a nivel de familia, como padres, todos nosotros eduquemos o no eduquemos en casa, pues nosotros estamos con nuestros hijos y somos un ente social. Ahora, cuando nos relacionamos con nuestros amigos, con nuestra familia, estamos socializando. Nosotros, por ejemplo, para este aspecto de la socialización, que es algo que pues sí tomamos en cuenta, tenemos actividades extracurriculares, como le conocen comúnmente, ¿verdad? Para nosotros son de nuestras actividades principales, por ejemplo, actividades deportivas, actividades sociales. Tenemos constantemente, bueno, antes de la pandemia, ¿verdad? Que era posible, reuniones y actividades con nuestros amigos. Comúnmente, pues, compartimos con ellos algunas de nuestras tradiciones familiares para épocas muy particulares, como por ejemplo septiembre. Nosotros, pues, tenemos nuestra actividad familiar de celebración del 15 de septiembre y tenemos el gusto de compartir con unos amigos esta tradición ya por varios años. En ese plano, pues mis hijos tienen relación social con sus amigos a nivel de nuestro entorno de la iglesia. Ellos tienen a sus mejores amigos ahí también. Nos relacionamos en actividades con otras familias que hacen homeschooling. Acudimos a presentaciones, actividades. Bueno, tenemos muchas actividades fuera de casa. A decir verdad, pues para nosotros, a pesar de que somos familias que educamos en casa, puede parecer que no fue para nosotros algo diferente este tema de la pandemia y estar confinados. Tenemos muchas actividades fuera de casa, muchas actividades con otros amigos y familias. Así que para quienes tienen esa duda, pregunta, yo les diría que no hay ningún problema con la socialización. Al contrario, los niños que se educan en casa tienen la capacidad, desarrollan la habilidad, diría yo, de relacionarse con personas de todas las edades, porque no están en un entorno con personas de su misma edad. Si nos damos cuenta, y esto pues no es una crítica al colegio, yo misma toda mi vida fui escolarizada, pero seamos francos, en el colegio nosotros nos relacionamos con personas de la misma edad, nos relacionamos incluso con compañeros que no nos agradan o que no son buena influencia para nosotros. Y estamos obligados a permanecer por 180 días al año, durante 6 horas al día. Entonces, yo pues más bien diría la reflexión a todos ustedes que nos están acompañando esta tarde. ¿Realmente eso es socialización? Que obliguemos a nuestros hijos o que la institución educativa obliga a nuestros hijos a compartir digámoslo, seamos francos, ya en la vida real, cuando somos adultos, nosotros nos relacionamos con quien queremos relacionarnos y con quien no nos gusta relacionarnos, pues marcamos una distancia con mucha educación, pero la marcamos y no nos relacionamos, no nos vemos obligados a relacionarnos con ellos.
Entonces es lo mismo que sucede con la educación en casa. Nosotros buscamos los entornos sociales donde nosotros queremos relacionarnos y hay pues muchas oportunidades para eso. Están las actividades deportivas, actividades artísticas, por ejemplo, donde podemos compartir con personas que comparten nuestros mismos intereses. Es importante también el saber que homeschool es buscar a su tribu, ¿verdad? También es no solo pues adaptar los aprendizajes, ¿verdad? Y pues los horarios y las características particulares de cada familia, sino también cuando ustedes deciden empezar educación en casa, deben buscar a otras personas que también están haciendo educación en casa para poder compartir, para poder formar su tribu. Bueno, sí, exacto. De hecho, pues yo he tenido la bendición y el gusto de conocer a muchas personas en los últimos 5 años que han enriquecido profundamente en mi vida y la vida de mis hijos, amistades entrañables, y que han crecido en el entorno de diferentes ámbitos, entorno de la educación en casa, eh, bueno, en otras áreas, deportes, por ejemplo, ¿verdad? Mis hijos han probado practicar algunos deportes durante estos años, han cambiado de deportes, han conocido personas, amigos en esos entornos, y pues ha sido muy agradable la experiencia, la oportunidad de conocer a diferentes personas de diferentes edades. Y te sé decir incluso que, por ejemplo, en mi caso, ¿verdad? Que yo tengo una familia de 5 niños, mis hijos, entre ellos se relacionan y pues hay grandes y pequeños, ¿no? Pero yo he visto incluso que en mis hijos más pequeños se ha desarrollado una estimulación bien sana con respecto al ejemplo que sus hermanos mayores les dan. En capacidades como, por ejemplo, comenzar a hablar o la estimulación, el interés que despiertan ellos, por ejemplo, el comenzar su proceso de lectoescritura. En fin, yo veo muchos beneficios y creo que incluso es uno de los principios, por ejemplo, del método Montessori, ¿verdad? Que los niños de diferentes edades se relacionen entre sí para que puedan desarrollar pues varias características. Una entre ellas es aprender de alguien mayor, ¿verdad? Y aprender también a ayudar a alguien menor. Que es también algunas de las filosofías más populares como Montessori, ¿verdad? No encapsular solo a los niños de una misma edad cuando podemos hacer un aprendizaje integrativo. Los niños mayores tienen cosas que enseñarle a los niños menores y los niños menores también tienen lecciones que enseñarles a los mayores. Entonces, es una forma de aprender de todos y que realmente una enseñanza muy valiosa para la vida, ¿verdad? No solo los adultos nos enseñan cosas o no solo los profesionales o quienes tienen una licenciatura, sino también hay personas que nos pueden dar otros aprendizajes. Creo que Exacto. parte de tomar la decisión de hacer educación en casa es también empezar a retarse con creatividad de cómo exponer a sus hijos en diferentes experiencias de aprendizaje, ¿verdad? Y una de estas, pues, es también ponerlos en ambientes en donde están con niños de diferentes edades, ¿verdad? Como si tú no tienes, pues, 5 hijos y no tienes solo uno, ¿verdad? Tienes que buscar con tu creatividad formas para que él o ella venga y se integre en grupos de diferentes edades. Sí, y bueno, yo mencionaba que existen posibilidades de hacerlo en entornos como deportes, artes, incluso pues tal vez no solamente por el hecho de que ellos necesiten socializar, ¿verdad? Porque ya lo hacen en el entorno de la familia, lo hacen con su familia cercana, primos, abuelos, tíos, lo hacen también, pero yo diría que existen esos otros entornos donde ellos pueden socializar, ¿verdad? Donde pueden tener actividades que les gusten y que aparte les permitan compartir con niños tal vez si no de su edad, pero sí con sus mismos intereses. Ahora te diré que esto de la socialización también, hay un detalle que arroja el tema de la educación en casa, y es que los chicos que son educados en casa
tienen menos desafío con el tema de estar comparándose con sus pares, ¿verdad? Pues a quienes tengamos o tienen hijos en edad de preadolescencia, sabrán que para ellos es un reto constante estarse comparando con sus pares también, ¿verdad? En muchas cosas. Tal vez yo no soy especializada en esto, ¿verdad? Pero es algo de lo que yo he podido aprender y leer, y eso pues resta mucho estrés también a la vida de nuestros hijos. Ese peso de estarse comparando constantemente con otros chicos de su misma edad, que puede de alguna manera generarles a ellos cierta frustración en caso esas comparaciones sean desfavorables para ellos. Siempre hay una edad de comparación, ¿verdad? Y empieza en la preadolescencia. Entonces, no es que se elimine, pero sí, pues yo creo que podemos hacer un repaso de lo que nosotros vivimos, quienes fuimos escolarizados. Sí hay mucha presión cuando todo el grupo pues tiene la misma edad y empieza pues la pubertad o empieza pues las burlas, ¿verdad? Todo esto realmente no es experimentado de la misma manera cuando se decide tener educación en casa. Exacto, exacto. Muy bien, Mónica, pues eh, otra de las preguntas frecuentes que yo recibo mucho y que es una de las preguntas de pronto que más se manifiesta, y veo por aquí algunas preguntas, es con respecto a la regulación del homeschooling. Hace algunos años, pues hablar de esto era todavía un tema, eh, si no difícil, por lo menos con escasa información, ¿verdad? Pero ahora, pues, con todo esto que ha surgido a raíz de la pandemia, nos hemos dado cuenta de que hay muchas instituciones en el país, ¿verdad?, que ofrecen la oportunidad de que nosotros podamos llevar nuestro currículum o, o nuestros estudios por medio de estas instituciones educativas. Entonces, pues, yo diría que tal vez no voy a mencionar, ¿verdad?, de una lista de instituciones educativas, pero hay muchas instituciones educativas. Tal vez algunas de ellas ustedes que nos acompañan hoy y que algunos de ustedes han indagado acerca de este tema, sabrán, ¿verdad? Hay instituciones que están pues al alcance del bolsillo de todos y hay otras pues que tienen algunos costos más elevados, pero hay muchas opciones en el país, ¿verdad? También hay opciones internacionales, pero hay muchas opciones locales a las que podemos acceder para poder llevar la educación de nuestros hijos con la aprobación del Ministerio de Educación. Yo creo que esa es la duda más común, ¿verdad? ¿Es homeschool algo que puede tener una certificación, ¿verdad? Sobre todo que, pues, quienes tienen hijos deben pensar también en cuando ellos se presenten al mundo laboral o cuando, pues, decidan elegir, pues, decidan una carrera universitaria, necesitan un respaldo de la educación que han llevado y definitivamente es una de las preguntas más comunes, ¿verdad? Incluso pues ya podemos ver que algunos ya tienen esa curiosidad. Hay instituciones, de hecho, que son muy económicas, ¿verdad? Se hace un pago al año y pues Melissa me imagino que va a abordar esos tipos de opciones que se tienen en homeschool y definitivamente si lo comparamos con una entidad privada, el costo es increíble. El costo anual ni siquiera se acerca al costo mensual de algunas instituciones. Entonces estamos hablando de por lo menos un ahorro 12 veces mayor que al que se tiene pues al pagar una matrícula, ¿verdad? O una inscripción en una entidad privada. Más que todo Perfecto. que en Guatemala pues tenemos eso, ¿verdad? Que la educación es muy cara y para nuestro presupuesto, sobre todo, significa muchos sacrificios. Exacto, sí, exacto. Eso es una de las cosas que ha sucedido en esta pandemia. Nos hemos dado cuenta de muchas cosas, entre ellas que la educación no debe ser un privilegio ni tampoco debe ser cara. Pero Mónica, te sugiero que vayamos al chat de las preguntas. Estoy viendo, hay muchas preguntas muy interesantes.
No sé si podremos responder a todas hoy, pero yo los invito a seguirme en Instagram como @educ.andoenfamilia, y pues con mucho gusto yo puedo atenderles de manera privada, ya sea a través de una asesoría o a través de mensajes por esta vía, para poder atender y responder a sus preguntas de manera personal y particular. Si me permites, Mónica, quisiera escoger algunas de las preguntas que vemos por acá. Muy bien, solamente pues tomemos un minuto entonces para que tú puedas elegir con qué pregunta vas a iniciar. Les recuerdo a todos, tenemos un área de chat en donde ustedes pueden poner sus preguntas, ¿verdad? No se, no se limiten, todas las dudas que tengan son bienvenidas. Y pues siéntanse en libertad de colocarlas, ¿verdad? En el chat, como les dijo Melissa, vamos a tratar de abordarlas todas. Pero bueno, ahorita Melissa pues puede buscarlas, ¿verdad? Para ver con cuál inicia. Yo estoy aquí leyendo y leo unas preguntas muy interesantes. Y pues bien, Julia Florian nos pregunta, ¿los currículos de contenido en dónde se obtienen y cómo se obtiene el aval del Ministerio de Educación? Bueno, como mencionaba en una de las preguntas con las que hablamos recién respecto a la regulación del homeschool en Guatemala, de nuevo quisiera comentar a raíz de esta pregunta que hay varias instituciones, yo diría que al menos unas 15 instituciones locales en Guatemala que ofrecen el servicio, digámoslo así, de educación a distancia o homeschool. En este caso, pues hay varias de ellas que, pues con mucho gusto, de manera privada, yo podría en este chat a quien me lo solicite, pues darle algunas de estas sugerencias, ¿verdad? Sin embargo, yo personalmente no me atrevería, pues en voz alta aquí a sugerir alguna más que otra, porque creo yo que cada familia es libre de escoger y de investigar las instituciones educativas que existen para optar por la educación, pero estos colegios o instituciones educativas que ofrecen este servicio antes de la pandemia y ahora después de la pandemia son avalados por el Ministerio de Educación. Por ende, están basados en el Currículum Nacional Base del Ministerio de Educación. El Currículum Nacional Base del Ministerio de Educación lo pueden buscar en internet y pues ahí se encuentra, tengo entendido incluso se puede descargar, uno lo puede analizar, pero a quien no sepa términos de educación o pedagogía, es entrar a leer en chino, porque realmente es mucha información la que el Ministerio de Educación desarrolla en estos currículums nacional base. Sin embargo, pues son avalados estos colegios por el Ministerio de Educación y por ende, pues no habría ningún problema ahí con llevar el currículum que pide el Ministerio de Educación. Ya estas instituciones se basan en ese currículum y nuestros hijos, al igual que en el colegio, si lo están ahora, ellos llevarían el mismo contenido. Melissa, ¿tu video está desactivado? Mi video está desactivado. Estoy leyendo las preguntas. Ok. De pronto sea por eso, pero si me escuchan, creo yo que eso es lo importante de la respuesta, ¿verdad? No creo tanto que sea necesario verme. Pero bueno. Por otra parte, me preguntan... Ok, también preguntan sobre programas de inglés. Hay muchos programas en inglés. Lucinda Serrano me lo pregunta. Hay muchos programas en inglés, Lucinda. Con mucho gusto, si me escribes de manera personal, pues podría yo conversar contigo más al respecto. Pero existen también alrededor de unos 14, 15, de los cuales yo tengo conocimiento, que son programas internacionales con incluso la posibilidad de que uno pueda avalarlos también a través de un trámite, ¿verdad? Para que sean factibles o que también se pueda hacer la equivalencia aquí en Guatemala, pero sí, existen muchos programas avalados,
muchos programas internacionales, pues, con los que puedes trabajar. Con mucho gusto, luego de que terminemos la reunión, podemos comunicarnos por escrito, Lucinda, en @edu.andoenfamilia. Estoy para servirte. Bueno, luego me dice también Xiomara de León, pregunta qué colegios cuentan con este método y si es muy costoso. Vuelvo y repito, pues hay varias instituciones y hay de todos los precios, pienso yo, ¿verdad? Hay accesibles y otros que son pues menos accesibles, desde colegiaturas muy, muy cómodas, ¿verdad? Hasta otras pues que son ya colegiaturas un poquito más onerosas. Jennifer Müller nos pregunta, saludos Jennifer, ¿cuánto tiempo promedio se utiliza al día en esta modalidad? El tiempo que tú dispongas. Como familia se organizan y ustedes pueden llevar la educación en casa y hacer el tiempo que, no solamente que puedan hacer, sino que también los niños estén adaptados a un tiempo en donde no sea algo para ellos difícil de llevar, ¿verdad? Porque pues para algunos, más aún si son más pequeños, sus tiempos de atención son muy cortos. Entonces yo te sugeriría que dedicar el tiempo suficiente a que ellos desarrollen ciertas actividades diarias sin que eso sea para ellos también una carga y que ya se vuelva algo tedioso. En lo personal, yo por ejemplo con mis hijos más pequeños que están en años de preprimaria, yo con ellos hago a lo sumo 1 hora a 2 horas diarias, sin mucho. A veces incluso tal vez solo 1 hora de una actividad específica que planificamos. Y pues los más grandes pues hacen alrededor tal vez de 2 o 3 horas diarias, que incluso pueden ir siendo alternadas en varias horas al día. Homeschool también da la oportunidad de regresar a esa actividad lúdica tan natural que sale en los niños, ¿verdad? Tener tiempo para jugar, tener tiempo para pues, ser niños, ¿verdad? Básicamente. Además de eso, como ya lo había mencionado Melissa, deben integrarse otras actividades, ¿verdad? Una visita a un vivero, una visita a un museo, ir a una piscina, ¿verdad? Todas estas actividades van a enriquecer la educación de su hijo. Si solo se tiene, pues, unas 3 horas, pues, de tiempo, digamos, de estar pues sentado haciendo proyectos o estar haciendo investigaciones, deben ustedes también como padres buscar cómo complementar esa experiencia educativa. Exacto. Mira que hay un par de preguntas muy interesantes. Ligia Martínez pregunta, ¿cuáles son las principales dificultades y los principales errores que se pueden cometer al hacer homeschool? Muchas gracias por la pregunta, Ligia. Yo creo que el principal error que en lo personal yo cometí, por ejemplo, al principio fue tratar de parecerme al colegio o tratar de llevar literalmente el colegio a la casa. ¿Qué quiere decir eso? Tratar de someter, por ejemplo, a largas jornadas diarias de actividades de aprendizaje. Tratar de llenar con muchas actividades, con la ansiedad de tratar de cumplir con las expectativas, tanto de tiempo como de información impartida. Entonces yo creo que hay que tener mucho cuidado con eso, entender que nosotros no somos el colegio y que el colegio es una institución, ¿verdad? Que pues muchos de nosotros hemos estudiado en el colegio, venimos del sistema escolar tradicional y agradecemos muchas de las cosas que hemos vivido y aprendido en el colegio, pero sin embargo así nosotros como familia no podemos tratar de convertir a nuestra casa en un colegio, ni tampoco nosotros convertirnos o querer convertirnos en la directora del colegio y comenzar a crear un ambiente hostil en nuestro hogar a raíz de esa confusión de conceptos. Entonces, al momento de decidir educar en casa, de decidir esta opción, yo creo que debemos de ser muy conscientes que nosotros no podemos ni debemos imitar las funciones del colegio, por el contrario, debemos de seguirnos manteniendo en nuestra función de padres, acompañando el aprendizaje de nuestros hijos y mejor aún, ¿verdad? En ese acompañamiento, darles las alas y las posibilidades para que ellos puedan
desarrollar sus intereses, sus habilidades naturales, ser sus socios en este proceso de aprendizaje. Es una de las claves la libertad, ¿verdad? Y el poder adaptar este sistema a las necesidades de cada familia, a las necesidades individuales de sus hijos. Entonces, sí es un error común el llevar la estructura, aunque eso es lo que conocemos, ¿verdad? Hay un consejo muy importante que es establecer sus objetivos, ¿verdad? Si están considerando pasarse a este sistema, planteen bien cuáles son sus objetivos, por qué están cambiando, ¿verdad? Esta pues escolarización y llevándola a la casa, ¿verdad? Si sus objetivos van de acuerdo a su fe o a sus ideologías de vida, ¿verdad? Es bueno establecer esos objetivos para cuando se sientan, pues, si se sienten frustrados o se sienten confundidos hacia dónde va su educación, regresar a esos objetivos y reorientar lo que ustedes ya empezaron, ¿verdad? Con mucha energía. Exacto. Mira, un par de preguntas más. Estoy tratando de condensar un poco porque veo varias preguntas que pueden responderse en una misma, ¿verdad? Pero bueno, leo a Evelyn Herrarte y nos dice, quisiera tomar un programa en español para mi hijo, pero la clase de inglés es muy baja. ¿Es posible tomar un programa en inglés como algo adicional? ¿Algún programa que pueda comprar que no sea con tutor? Bueno, sí. De hecho, yo quiero contarles mi experiencia personal con mis hijos. Ha sido, por ejemplo, a través de Duolingo, ¿verdad? En el caso de Isaac el mayor. Hay aplicaciones, sí, aplicaciones para niños pequeños. Por ejemplo, pues me atrevería a sugerir una que a mí me funcionó mucho al inicio, Lingo Kids, que creo que es pagada también, que también complementa perfectamente el tema del inglés. Yo creo que hay otras opciones también que podrías investigar, Evelyn, pero perfectamente puedes complementarlo. De hecho, el hecho que tú estés con una institución educativa donde lleves un currículum no quiere decir que tú vayas a dejar de optar por otras opciones para, si tú consideras oportuno, si tu hijo mismo te está pidiendo más inglés, pues qué bueno, buscar otras opciones, claro que se puede. Más abajo leo la pregunta de Melissa Muñoz, me interesó mucho lo que me está diciendo. Dice, ¿cómo ha sido la experiencia con sus hijos de edad preescolar? A mí me da pánico realmente no poderle enseñar a leer y a escribir. Actualmente tengo una nena de 4 años y mi otra hija tiene 13 años. Bueno, Melissa, espero que estés aquí y que puedas escuchar mi respuesta. En lo personal, yo he tenido una experiencia muy especial con respecto digamos, al proceso de aprender a leer y a escribir. Mi hijo grande, Isaac, él ya había aprendido a leer y a escribir en el colegio, pero Marcela, la segunda de mis hijas, estaba por entrar a Kinder 2 o a Kinder, como le conocemos algunos, ¿verdad?, en el sistema escolar, y ella aún no estaba todavía en este proceso de aprender a leer y escribir, estaba pues en un proceso de conocimiento de las vocales, ¿verdad? Entonces yo decidí ponerme manos a la obra y acompañarla a ella en su proceso. Y lo hicimos de una manera muy natural, ¿verdad? Con el método silábico. Y ella así fue como aprendió a leer y a escribir. Le soy sincera, yo creo que gané un gran tesoro para mi vida, acompañando a Marcela en ese proceso de aprendizaje de la lectura y la escritura, porque es algo que nosotros hemos cedido a los maestros. Yo recuerdo con mucho cariño a mis maestras de la preprimaria, pero seguramente me hubiese encantado mucho haber compartido esa experiencia con mi mamá, ¿verdad? Y ahora, pues unos cuantos años después, Marisa, la tercera de mis hijas, comenzó con su proceso de aprendizaje de lectura y escritura, y ella pues decidió que el método silábico no le gustaba. Entonces yo comencé a indagar un poco sobre el método Montessori, por ejemplo, y ella está aprendiendo en este proceso natural de la lectura y la escritura con el método Montessori.
y yo la estoy acompañando, más que enseñarle, yo la estoy acompañando y estoy siendo testigo de un milagro, porque realmente es maravilloso ver uno a sus hijos desarrollar todas estas capacidades y habilidades que ya vienen innatas y que nosotros solo como padres acompañando, estimulando, podemos ver resultados. Así que yo te diría que tengas pánico y miedo y ciertas inseguridades, eso es normal, todo lo hemos sentido, pero es posible acompañarlos y si estás inscrita en una institución educativa que te da la pauta de acompañarla a ella en ese proceso, pues no creo que haya ningún problema, tú lo puedes hacer perfectamente. Si tú sabes leer y escribir, podrás acompañar a tu hija en ese proceso. Esa etapa justo de aprender a leer y escribir, como psicóloga, ¿verdad? En mi aporte, creo que es una de las etapas en donde empiezan a sobresalir los casos que son especiales, ¿verdad? Una persona que tiene algún trastorno de desarrollo, usualmente cuando aprende a leer y a escribir, encuentra las primeras dificultades con el sistema tradicional. Homeschool pues brinda esa oportunidad, la oportunidad de no forzar al niño a que aprenda igual que los otros niños, ¿verdad? Y de hecho, dentro de tu experiencia, Melissa, lo podemos ver. Yo Sí. tengo casos y pacientes que tienen déficit de atención. El déficit de atención es una situación real, ¿verdad? Hay muchos niños que lo sufren y empieza el sufrimiento cuando empieza el proceso de lectoescritura, ¿verdad? De adquisición de lectoescritura. Entonces, si ustedes, pues, como la mayoría, aprendió a leer con el método silábico, ¿verdad? Que es ma más ma es mamá, ¿verdad? Ese es el método silábico. Sin embargo, no es el único. Es el más popular, pero no es el único. Hay muchos métodos para aprender a leer y escribir y si ustedes tienen a un niño con una necesidad especial, esta puede ser una oportunidad para explorar esos métodos que son alternativos. Exacto. Estoy leyendo más preguntas y veo que hay una muy común que varios padres preguntan, por ejemplo, de hijos que tienen en edad preescolar. En la pregunta anterior que respondí, por ejemplo, un caso. En general quisiera responder, porque ya estamos por llegar a la hora, pero quisiera responder y decir a todos los que tienen chicos en edad preescolar. El sistema de educación nacional no exige de manera obligatoria que los chicos cursen la preprimaria. Eso estamos hablando de kinder 1, párvulos, preparatoria. Ahí por ahí leí una pregunta si habría problema si yo tengo mis hijos en edad preescolar y el siguiente año definitivamente yo no quiero mandarlos al colegio porque me da pánico que vayan a contagiarse o que simplemente pues el sistema de educación nacional siga parado sin abrir las escuelas o los colegios. Muchos padres están planteando la opción, por lo que leo aquí también, ¿verdad?, de tener a sus hijos en casa y ser ellos quienes les enseñen desde casa. Pues yo diría que es perfecto. De hecho, quisiera aprovechar a mencionar que dentro de los proyectos que estoy desarrollando a través de esta iniciativa de asesorías de Educando en Familia, estoy trabajando también de la mano con mi socia Flor de María Yoque, que también se encuentra aquí en este evento. Flor, muchas gracias por acompañarnos. Un proyecto educativo para acompañamiento para familias con niños en edad preescolar. Así que pues pronto estaremos saliendo al público para poder servirles. Por lo pronto podemos a través de @edu.andoenfamilia contestar a sus preguntas y ofrecerles nuestro servicio de asesoría pedagógica para el próximo año, para las familias que tengan niños en edad preescolar y que deseen y que tengan y se estén planteando la posibilidad de no enviar a sus hijos al colegio, no están obligados a hacerlo. El sistema de educación nacional no exige que los niños en las edades de preescolar
asistan a una entidad educativa. De hecho, el Ministerio de Educación no lo registra, digamos, de manera legal. Es una cuestión opcional que, si bien muchos de nosotros hemos ido a la preprimaria y hemos ahí adquirido ciertas habilidades y conocimientos, no es obligatorio para el sistema de educación nacional. Así que no habría ningún problema para ti que tienes tu hijo de 6 años en poder inscribirle en primer grado de primaria en el año 2022. No habría ningún problema. Bueno, quisiera aprovechar a contestar algunas otras preguntas. ¿Me escuchas, Mónica? Sí, aquí estoy. Bueno, perfecto. Dice, Anaité Lemus nos pregunta, ¿es necesario crear un cronograma de actividades y cómo lograr hacerlo? No quiero que mi nene se quede atrás en su educación, pero no me gustó el ritmo que le daban en el colegio, porque iban muy rápido para nursery. Ok, bueno, estamos también hablando de un chiquito de edad preescolar. Anaité, puedes comunicarte con nosotros en Instagram a través de @edu.andoenfamilia, donde nosotras perfectamente podemos acompañarte con el servicio de asesoría y experiencia educativa para el próximo año. Coincido contigo, realmente pues estos espacios de educación preescolar en algunos casos, ¿verdad? No en todos, no critico, hay maravillosas opciones, pretenden, ¿verdad?, llevar a los niños incluso a aprender a leer y a escribir. En lo personal, yo te diré que creo que la etapa preescolar es una etapa para desarrollar todas las habilidades psicomotrices, todas las habilidades que les permitan a ellos entrar en la etapa de aprender a leer y a escribir. Entonces, perfectamente con una asesoría como la que nosotros te ofrecemos a través de Educando en Familia, podrías llevar la educación de tu niño o de tus hijos en edad preescolar, desarrollando actividades sencillas, pero a la vez significativas para que él o ella pueda desarrollar todas las habilidades que necesita para la etapa primaria. Yo creo que es importante que cuando nos proponemos entrar en esta nueva aventura, nos informemos mucho, ¿verdad? Y aprovechemos que ahora la información está en nuestra mano. Desde el celular o la computadora o a cualquier dispositivo se puede acceder a una cantidad de material que pues está ahí, ¿verdad? Para que nosotros lo exploremos. Desde actividades que se pueden hacer en un rango de edad hasta todas las actividades previas que llevan a las habilidades necesarias para la lectoescritura. Como mencionaba, ¿verdad? El tratar de ajustar a un niño a un ritmo muy rápido, si él pues no lo logra, no significa necesariamente que lo vamos a marcar como alguien que no se ajusta. Tal vez no es el sistema perfecto para él, ¿verdad? Hay muchas más opciones y alguien más preguntaba, ¿hay otros métodos aparte de Montessori? Sí, sí hay. Y pues esa es la clave también cuando ustedes se proponen empezar homeschool, la Exacto. Investigación, ¿verdad? De hecho, sí debe haber investigación. Exacto. Fíjate que una de las cosas que personalmente yo como mamá me siento muy agradecida es que a raíz del homeschool o de la educación en casa, o como yo le llamo educando en familia, ¿verdad? Nuestra propia receta familiar se llama educando en familia. Yo me he vuelto muy asidua investigadora y constantemente estoy viendo cualquier opción que exista para la educación de mis hijos. Quisiera aportar algo más. Veo que hay muchos preguntándome acerca de opciones de homeschool en Guatemala. Bueno, déjenme decirles que yo no quisiera comprometerme a decir acá nombres porque son muchas instituciones, ¿verdad? De pronto hay unas que se conocen más que otras y tampoco pues yo quisiera hacer aquí de anunciante, ¿verdad? Pero ya que me lo están pidiendo bastante, yo diría, para las personas que tienen niños en edad de primaria,
una de las opciones más accesibles, si se tratara de un tema de beneficio, incluso de ahorro económico y de calidad educativa que cumple con las expectativas para primaria, yo le sugeriría ISEA, ¿verdad? Es de los que más se sabe. Yo he escuchado muchas buenas opiniones al respecto. Tengo amigos que han optado por este sistema y que están teniendo una buena experiencia. En lo personal les diría, yo no he trabajado con ISEA, no es que yo sea cliente de este sistema, pero he escuchado muy buenas opiniones. También hay otras. Perdón, no, continúa. Sí, también hay otras opciones, ¿verdad? Que están también en el mercado, pero yo me atrevería a decir que esta opción que acabo de mencionar es la más accesible y que cumple con las expectativas y el currículum nacional base. Entonces, yo creo que no habría ningún problema que pudiésemos considerar esta y otras opciones. De hecho, pues a través de la asesoría que yo brindo a familias y a quienes estén interesados también, con mucho gusto puedo atenderles de manera personal a través de una asesoría y responder a sus preguntas, porque veo que aquí hay muchas preguntas y realmente no nos da el tiempo para responder a todas las preguntas, pero yo les diría a ustedes y a todos los que están interesados que existen muchas opciones, que no es algo que esté fuera del alcance de nadie, ¿verdad? Con poder consultar a personas pues como nosotras que nos dedicamos a esto, o bien hacer una pequeña indagación a través de los medios que ahora tenemos tan en la mano. Hay muchas opciones, ¿verdad? Y SEA es tan solo una de esas opciones que existe, que es, digamos, accesible, pero también hay otras opciones con otra oferta educativa, incluso, ¿verdad? Que ofrecen tal vez algún otro tipo de plus en sus servicios, pero que también son más onerosas, ¿verdad? Entonces, yo en lo personal les diría que es una cuestión de investigar. Si ustedes gustan y si así lo requieren, estoy para servirles con asesorías personalizadas, ¿verdad? Donde yo precisamente pues doy una pauta, una guía de instituciones educativas a las que ustedes pueden acceder con toda la información. Yo he hecho esa investigación y con mucho gusto pues yo a través de la asesoría puedo brindarles esa información, y no solamente información, sino también responder a sus preguntas específicas, a sus casos específicos, y pues desde esta plataforma estoy para servirles. Lo que iba a agregar es que muchas de las instituciones de educación a distancia, ¿verdad? Porque así las pueden encontrar también, debido a la pandemia, ¿verdad? Y debido a que muchos padres pues tuvieron que pues ver cómo orquestaban la situación en su casa para que sus hijos siguieran con su educación, ¿verdad? Les propusieron, ¿verdad? Nuevas alternativas para que ustedes pues dejaran ese sistema debido a la pandemia y pues se integraran al sistema que ellos están ofreciendo, que es educación a distancia, que es mucho más económico, que les permite organizar como ustedes quieran, ¿verdad? La educación dentro de su hogar. Y pues definitivamente, a pesar de que nos sintamos ligados a la institución educativa donde decidimos al inicio del año, pues inscribir a nuestros hijos, no es obligatorio el permanecer ahí, ¿verdad? Incluso si ustedes pueden observar que sus hijos están teniendo muchas dificultades para adaptarse a este sistema de estar pues conectándose a cierta hora para poder escuchar al maestro, y si quedan dudas a veces no se sabe, si ustedes tuvieron tiempo, internet o pues yo qué sé, las posibilidades, todas estas complicaciones son voluntarias, ¿verdad? Eso es importante que ustedes lo sepan. No están completamente ligados a ese sistema o a esa institución educativa. Ustedes tienen opciones. Si su hijo está presentando muchas dificultades, como les digo, pues hay opciones ahí, ¿verdad? Y que pues ya se mencionaron dos instituciones en el chat, pero hay muchas más, ¿verdad? Y pues bueno, siéntanse en libertad, porque la educación de sus hijos, así como los maestros,
cuando el niño hace algo mal y los llama, ahí son ustedes los responsables, ¿verdad? Así, con esa responsabilidad también pueden elegir desligarse de una institución educativa. Exacto. Bueno, yo estoy leyendo una pregunta muy interesante de Alex Estrada que, que nos habla acerca de que si si conozco alguna experiencia, lo leo. Replanteo mi consulta. Dice, ¿conoce alguna experiencia en relación a adaptación de educación en casa al momento de llegar a la universidad? Bueno, en lo que he investigado yo, incluso Alex, si tú indagas un poco navegando en internet, incluso hay estudios de universidades en Estados Unidos que privilegian el ingreso de alumnos homeschoolers o educados en casa, porque tienen muchas habilidades para resolución de problemas, por ejemplo, liderazgo, que otros alumnos que vienen del sistema tradicional de educación, en su mayoría no las han desarrollado del todo. Entonces yo te diría que no hay ningún problema, por ejemplo, en tener esta modalidad de educación en casa, educación en familia, homeschool, con sus diferentes variantes para poder acceder a la universidad. Al contrario, creo que tiene muchos beneficios porque principalmente, y esto lo digo como una opinión personal, yo creo que muchos de nosotros hemos comenzado a plantearnos lo que queremos ser cuando seamos grandes ya muy tarde en la vida. Y cuando digo tarde es a los 18 años, 17 años, 15 años, cuando la opción de la educación en casa o la educación en familia permite que nuestros hijos comiencen desde temprana edad en este entorno familiar amigable que permite que ellos desarrollen sus habilidades y sus intereses, a que ellos comiencen a plantearse el futuro desde ahora y comenzar a poner en práctica ese futuro. Entonces yo te diría que la experiencia o mi opinión con respecto a la adaptación de la educación en casa al momento de llegar a la universidad, yo creo que no habría ningún problema. Un niño o un jovencito que estudie educación en casa o homeschool, perfectamente va a poder ir a la universidad y desarrollarse adecuadamente, tanto a nivel académico como a nivel de desempeño. Yo creo que incluso eso es pues un plus. En la universidad ustedes y yo sabemos que ahí los maestros no nos están coleando, como diríamos en buen chapín, ¿verdad? En la universidad, si uno entrega sus trabajos, si uno asiste a las clases, bien por uno, pero nadie le está a uno llamando la atención. En el homeschool, los niños aprenden a ser más responsables e independientes. Entonces yo diría que incluso sería una excelente preparación para la etapa universitaria. Creo que también ahí es importante analizar cómo es cada quien, ¿verdad? Como padre, porque nosotros tenemos fallas personales, ¿verdad? Y si para nosotros es muy difícil ser disciplinados, probablemente eso se va a reflejar también en la estructura que le demos al homeschooling. Entonces, hay que hacer una mirada muy honesta eh, hacia nosotros, ¿verdad? Ya que sí, definitivamente, cuando estructuremos la educación en casa, van a salir esos matices personales. Entonces, si ustedes pues son muy organizados, les gusta hacer listas, les gusta tener un calendario, ¿verdad? Son pues habilidades o digamos un buen pronóstico para organizar la educación en casa. Ahora, si ustedes son un poco menos disciplinados y menos organizados, sí sería de analizar si este es un sistema al que ustedes se pueden adaptar, porque sí, definitivamente en todas las facetas de la vida se va a pedir pues ese respeto por la disciplina, ¿verdad? Y el compromiso que se tiene cuando pues ya ellos ya tomen control total de su educación y de su esfuerzo que van a presentar ya sea en la universidad o yo qué sé, ¿verdad? Otra cosa es, bueno, ahorita mencionamos unas instituciones que funcionan en Guatemala, pero la educación en casa también les permite utilizar un currículum de otro lugar, ¿verdad? Yo he tenido experiencia acá con una chica que es colombiana
vive aquí en Guatemala, pero ella sigue llevando todo el currículum de Colombia. Entonces, es adaptable. Sí, sí, perfectamente. De hecho, pues como lo hablábamos, hay programas internacionales que se pueden llevar perfectamente aquí en Guatemala y que pues con un poco más de información que con mucho gusto puedo yo brindarles de manera personal. Veo que hay varias preguntas aún aquí en el chat que me gustaría responder, pero por cuestión de tiempo siento que ya nos hemos pasado de la hora y no quisiera tampoco alargar y hacer tediosa esta conversación. Solo por último quisiera responder una de las preguntas que veo acá que habla acerca de si se debe dedicar mucho tiempo al homeschool o a la educación en casa. Bueno, yo quisiera decir que más que tiempo, porque el tiempo es valioso y es una muestra de nuestro amor también hacia nuestra familia, hacia nuestros hijos, dedicar tiempo. Yo creo que lo más importante de esto es entender que educar en casa o hacer homeschool es asumir una responsabilidad. Es darnos cuenta que el colegio no es el principal responsable del proceso de aprendizaje de nuestros hijos. Que nosotros, como padres, podemos y debemos acompañar ese proceso desde el hogar y que podemos hacerlo y que tenemos las herramientas para hacerlo si nos asesoramos bien, si nos informamos bien. Pero entender que es asumir una responsabilidad. Entonces, en función de esa responsabilidad, tú consideras cuánto tiempo puedes dedicar. Yo incluso he recibido consultas de familias, de mamás que son trabajadoras y me manifiestan su interés por querer hacer homeschool, pero que se sienten un poco contrariadas por el tema de su horario laboral. Y yo siempre les planteo que yo considero que todos podemos hacer este tipo de modalidad siempre y cuando nos adaptemos, nos organicemos como familia y lo llevemos adelante. Y cada familia sabrá cómo lo puede hacer. Entonces, para ir resumiendo, pues yo diría que sí hay instituciones que avalan la educación en casa en Guatemala. Sí hay. Pero también por otra parte, hay opciones internacionales, hay opciones internacionales que también están disponibles para que podamos llevar un programa de estudios. Entonces, si hay instituciones en el país avaladas por el Ministerio de Educación, no hay ningún problema, podemos acceder a cualquiera de estas instituciones, inscribirnos como nos inscribimos regularmente en cualquier otro colegio y llevar tranquilamente nuestros estudios, ya sea para el ciclo del 2021 y si lo decidimos más allá del 2021, pues en adelante el trámite que se realiza es el trámite igual que se realiza como cuando llegamos a un colegio nuevo con nuestra papelería y demás, ¿verdad? Entonces, en ese sentido yo quisiera tranquilizar a la audiencia en decir que hay opciones, que sí se puede, que el Ministerio de Educación avala esas instituciones bajo cierto régimen legal, pero que es completamente posible hacer educación en casa el próximo ciclo y para quienes tengan niños en edad preescolar y que entiendan este principio del que hemos hablado hoy de que el Ministerio de Educación no exige la educación preescolar para los niños antes de la primaria, pueden perfectamente llevar un programa pedagógico, un acompañamiento pedagógico y pues en este caso nosotras desde la plataforma de Educando en Familia podemos asesorarles una asesoría pedagógica para que ustedes puedan llevar ese acompañamiento. Entonces, yo pues les agradezco mucho por su tiempo, lamentando los imprevistos del inicio, agradeciendo a Mónica por recibirnos aquí en este espacio. Nos mudamos a Zoom a última hora, pero agradeciendo mucho la atención de todos ustedes y de nuevo recordándoles que si necesitan darle seguimiento a sus preguntas, porque sé que muchas preguntas se quedan ahí en el tintero y siguen surgiendo muchas preguntas, pueden comunicarse conmigo a través de Instagram como @educ.andoenfamilia. Estoy para servirles ahí y pues muchísimas gracias a todos por su tiempo.
Sí, muchas gracias a todos. Disculpen de nuevo, ¿verdad? El fallo técnico, pero qué excelente saber que hay personas con una mentalidad abierta para analizar esta nueva alternativa. Eh, Muy en cuenta, ¿verdad? Tengan muy en cuenta que todas las decisiones que toman para educar en casa van a ser ajustadas a sus necesidades particulares. Algunos mencionaban la posibilidad de tener un tutor o una tutora. Excelente. Si está dentro de tus posibilidades económicas, pues abrir la puerta a un tutor, pues puede ser también una opción. Además, pues los horarios son flexibles, las horas y la organización depende de ustedes. Y como les digo, creo que todos estamos enfrentando una situación pues que nadie sabe cómo enfrentar. La verdad que es una pandemia mundial y no necesariamente están obligados a hacer el proceso tradicional de inscripción y de mensualidades como se ha hecho en otros años, donde sí, pues podíamos llevar a los lugares físicos, ¿verdad? Donde están los colegios y pues que era un plus, ¿verdad? El llevarlos y que socialicen y todo. Realmente hoy estamos cuestionándonos qué tanto va a durar esta pandemia y ustedes como padres tienen la opción de elegir un sistema alternativo de educación, como es la educación a distancia o educación en casa. Muchas gracias a todos. Igual, pues muchas gracias a Melissa por abrirnos su gran sabiduría pues ha tomado con todos estos años y todas estas experiencias que ha tenido con sus 5 hijos. Igual, pues ponernos a las órdenes. Somos Armonía Learning, ¿verdad? Que son servicios de educación y de psicología. Ofrecemos terapia psicológica, evaluaciones psicológicas y clases de arte terapia. Todos, pues, espero se encuentren muy bien. Un abrazo y pues seguimos viéndonos. Armonía Learning, servicios de psicología y educación. Búscanos en Facebook e Instagram. Armonía consigo mismo y los demás es salud mental.